El dominio propio es el fruto del espíritu, por lo que si queremos vencer toda tentación sexual, necesitamos ser llenas del espíritu. Necesitamos apegarnos a Cristo, reconocer que Él vive en nosotras, llenarnos de su palabra, arrepentirnos de todo pecado, vaciarnos de toda mundanalidad. Necesitamos ser radicales. Este es el podcast de Joven Verdadera. Hola, gracias por permitirnos acompañarte en los próximos minutos. Mi nombre es Betsy Gómez y soy parte del ministerio Aviva Nuestros Corazones. Es nuestro deseo proveer recursos que puedan ayudarte a crecer en tu caminar con Cristo. Y en esta ocasión estamos desarrollando una serie titulada Respuestas a tus preguntas. Y la semana pasada estuvimos hablando acerca de la soledad y cómo lidiar con ese sentimiento que a veces nos tiene ahogadas y no sabemos qué hacer. Así que si no lo has escuchado, te invito a que vayas y lo busques. Y en esta ocasión nos vamos a enfocar en una pregunta acerca de la pureza sexual. Específicamente, ¿cómo puedo crecer en pureza sexual? Y como te dijimos la semana pasada, no vamos a responder estas preguntas de manera exhaustiva, sino que vamos a comenzar la conversación de manera que este recurso te ayude a conectar con una mujer piadosa, una mujer madura en la fe, que conoce, entiende el evangelio. Quizás tu madre, una mujer en tu iglesia local que te conoce, que conoce tus luchas y que podrá aconsejarte mejor. Así que en esta ocasión vamos a responder a la pregunta, ¿cómo puedo crecer en pureza sexual? Y yo también me hice esa pregunta durante mi adolescencia, porque siempre escuché durante mi soltería, manténganse puros sexualmente hasta el matrimonio. Recuerdo asistir a charlas, conferencias juveniles acerca de este tema y no lograr entender cuál era la clave para vivir en pureza. Hoy en día, puedo reconocer que una joven que desea rendir sus impulsos sexuales a Dios, lo primero que necesita es rendir su vida por completo al señorío de Cristo. Necesita entender que es necesario crecer en el entendimiento de la santidad de Dios, entender y contemplar, creer por la fe todas esas misericordias que hemos recibido en Cristo por su obra, en su vida, muerte, resurrección en nuestro lugar, para entonces nosotras poder responder, como dice Romanos 12, del 1 al 2, que en vista de tantas misericordias que hemos recibido, entonces respondemos de manera lógica con todo nuestro ser como un sacrificio vivo. Pero cuando yo miro atrás, tengo que confesarte que yo pensé que tenía que ganar esta batalla por mí misma. O sea que entiendo tu lucha. De hecho, yo pensaba que esta batalla por la pureza sexual iba a terminar el día que pasara por el altar a decir sí, acepto, el día en el que me casara. Por eso yo deseaba el matrimonio. Sin embargo, no fue así. Me tomó muy poco tiempo después de que me casé a descubrir que la pureza sexual no es requerida solamente durante la soltería. En todas las etapas de nuestras vidas, la combinación de nuestro pecado y este mundo que es fascinado por todo lo inmoral producen una bomba que solo puede ser desactivada ejerciendo el dominio propio en el poder del Espíritu Santo. Y por eso quiero compartir contigo las instrucciones que Pablo da en 1 Tesalonicenses 4, los versículos del 3 al 8, porque creo que estos principios son básicos y nos ayudan a vivir una vida que agrade a Dios. Lo hemos compartido antes con ustedes en el blog y por eso queremos traerlo, porque creo que va muy bien y va muy de la mano con esta pregunta de cómo crecer en pureza sexual. El primer versículo dice, porque esta es la voluntad de Dios, su santificación, es decir, que se abstengan de inmoralidad sexual. Si alguna vez te has preguntado cuál es la voluntad de Dios para tu vida, te has hecho esa pregunta porque durante mi juventud, adolescencia, me la hice tantas veces, porque yo quería saber cuál era la voluntad de Dios. Aquí podemos encontrar la respuesta. La voluntad de Dios es que
crezcamos en santidad, que seamos santificadas. Como resultado de nosotras contemplar la santidad de Dios, entender la santidad de Dios, nosotras vamos a responder. Como resultado de ser conformadas a la imagen de Cristo, entonces nosotras nos iremos alejando de toda inmoralidad sexual porque vamos a ser cautivadas por la santidad de Dios y entonces nos vamos a alejar de todo lo que es contrario a esta. Déjame decirte que Pablo, cuando escribió estos versículos, le hablaba a una sociedad que era muy abierta a las relaciones sexuales fuera del matrimonio. De hecho, uno de los oradores de la época, llamado Cicerón, en su defensa de la libertad sexual, en una ocasión dijo que los placeres nunca sean prohibidos, que el deseo y el placer triunfen a veces sobre la razón. Eso suena como bonito y me suena exactamente a las canciones de hoy en día. ¿Por qué? Porque nuestra sociedad vive en un desenfreno similar o peor a la iglesia de Tesalónica. Nuestra relación con Dios, chicas, nos demanda una ruptura con nuestra relación con el pecado. Así que si viéramos estos versículos como una escalera, entonces el primer escalón es que nosotras tenemos que ser radicales cortando con toda impureza sexual. Así de radical es la palabra de Dios. Son tantas cosas que hoy en día vemos como normales, permitidas, pero que en realidad están saturadas de un contenido sexual tóxico, como por ejemplo los videos de las canciones románticas o de las canciones populares. A lo mejor es lo que estás viendo en los sistemas de streaming o en Netflix o en cualquier lugar. Déjame decirte que tengo 38 años y a cada rato me sucede que me pongo a ver una película o una serie y en el momento en que aparece una escena indebida, tengo que apagarlo. Y tengo que tomar la decisión radical de no seguir viendo esa serie. Y si eso soy yo, tú también. Y es que el entretenimiento que está saturado de sensualidad y toda inmoralidad sexual está en todas partes. Ya no solamente está en la televisión, está en los chats, en los grupos, quizás con amigas que tienes que no son creyentes. O a lo mejor son conversaciones que tienes con una amiga o quizás es algo que parece inofensivo como una revista o una página de internet o una cuenta de TikTok de una influencer famosa. El mandato aquí es claro: abstente, no te des el permiso de exponerte, no lo veas, no lo escuches, no lo toques, evítalo. ¿Sabes por qué? Subamos al otro paso de la escalera. No solamente estos versículos nos llaman a abstenernos, sino también que te llaman a vivir en santidad y honor. Luego dice que cada uno de ustedes sepa cómo poseer su propio vaso, en santificación y honor, no en pasión degradante como los gentiles que no conocen a Dios. Porque yo debo abstenerme de todo lo que tenga forma de inmoralidad sexual. Aquí estos versículos me dan una idea de cuál es la razón por la que tengo que cerrarle las puertas a todo lo que es inmoral. Y aunque algunos piensan que estos versículos se refieren a la esposa, al usar la palabra vaso cuando nos referimos a la pureza sexual, quiero que sepas que el dominio propio es la clave para vivir en santidad. En la medida en la que nos abstenemos de la impureza sexual, podremos crecer en dominio propio. Podremos controlar mejor nuestros impulsos sexuales y vivir de una manera que sea honorable y santa. Una vez yo escuché a un maestro decir: exponerte a la tentación debilitará tu dominio propio. Y eso es así, porque a veces pensamos que caemos en pecado de un momento al otro. ¿Cómo pasó? No sabemos, eso pasó ni sé cómo fue que pasó. Y no nos estamos dando cuenta cómo vamos erosionando nuestro dominio propio cuando nos vamos exponiendo y cuando normalizamos aquellas cosas que son impuras y que al final de cuentas intoxican nuestro corazón, intoxican nuestra mente.
Y yo sé que esa serie que probablemente estás viendo o esa telenovela que ves, porque ahora todo es una serie y se ve y uno siente que no está viendo una telenovela, sino que esto es solamente una serie o una película, probablemente eso está como un parásito enfermándote, enfermando tu salud espiritual. Y me encanta como lo dice John Piper. El deseo sexual de por sí es bueno. Dios lo creó al principio de todo. Tiene su lugar adecuado, pero fue creado para ser gobernado o regulado o guiado por dos cuestiones: el honor hacia la otra persona y la santidad a Dios. La lujuria es lo que convierte el deseo sexual cuando ese honor y esa santidad están ausentes. ¡Wow! El dominio propio es el fruto del espíritu, por lo que si queremos vencer toda tentación sexual, necesitamos ser llenas del espíritu. Necesitamos apegarnos a Cristo, reconocer que Él vive en nosotras, llenarnos de su palabra, arrepentirnos de todo pecado, vaciarnos de toda mundanalidad. Necesitamos ser radicales. Él ha prometido santificarnos cada día hasta hacernos como Cristo, y nosotras tenemos que rendirnos absolutamente por completo. Así que, si el primer escalón en esta escalera es la abstinencia de toda inmoralidad sexual, y el segundo es el dominio propio basado en el honor y la santidad a Dios, entonces, ¿cuál es el tercero? Aquí lo dice en el versículo 6, que nadie peque ni defraude a su hermano en este asunto, porque el Señor es el vengador en todas estas cosas, como también antes les dijimos y advertimos solemnemente. Este asunto de vivir para honrar a Dios y también para vivir en santidad delante de Dios se debe reflejar, como mencionaba la frase de John Piper, no solamente hacia Él, también se debe reflejar a nuestros hermanos, porque el resultado de privarnos de toda contaminación sexual y ejercitar el dominio propio es que, entonces, si vivimos de esa manera, no vamos a pecar contra aquellos a quienes Cristo ha comprado a precio de sangre, nuestros hermanos en la fe. No podemos ignorar a nuestros hermanos en esta fórmula en cuanto a la pureza sexual. La voluntad de Dios no es que crezcas en santidad solamente tú, sino que también tu vida sirva para que los que están a tu alrededor crezcan en santidad. De manera que cuando tú creces en pureza sexual, ese muchacho con el que tienes una amistad también va a crecer, porque tú no le vas a hacer de tropiezo, no le vas a hacer caer. Tu forma de hablar será sazonada con la palabra de Dios. Tu manera de vestir le ayudará a concentrarse en Dios y no en ti o en tu físico. Tus pasatiempos no le invitarán a una vida de pecado, y tu manera de vivir mostrará reverencia por tu Dios, porque Él toma el pecado en serio y Él es santo, 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 santo. Así que yo te animo a que tú hagas el contraste. Los versículos 7 y 8 dicen: porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Por tanto, el que rechaza esto no rechaza a un hombre, sino al Dios que les da a ustedes su Espíritu Santo. El paso final de esta escalera presenta una gran diferencia. Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. Que ese contraste marque toda tu vida. Ve más allá. Abstente de toda exposición de inmoralidad que contamine tus deseos y te lleve a pecar. Pídele al Señor que abra tus ojos. A lo mejor tú estás ya entumecida, ya estás ciega y hay cosas que estás aceptando y normalizando que tienen un contenido que está erosionando tu dominio propio. Entonces pídele al Señor: Señor, dame discernimiento, enséñame, de manera que tú puedas arrepentirte y cambiar los hábitos de consumo, de entretenimiento o quizás la forma en la que te relacionas con los demás. Y si piensas que no tienes el poder para lograrlo, quiero animarte a que tú recuerdes que Dios, santo, santo, santo,
que te llama a la santidad, que en Cristo te ha santificado. Él es la fuente de todo poder. Su voluntad es que tú crezcas en santidad. Entonces, esta es la oración que Dios va a responder. Tú quieres crecer en pureza sexual, comienza orando. Que Dios te conceda el arrepentimiento. Inicia explorando todo lo que hay alrededor de ti que está erosionando tu dominio propio. Sé radical en el poder del Espíritu que habita en ti y obedece por la fe. Por la fe vas a obtener la victoria. Y es mi oración. Cuando Pablo comenzó esta conversación con esta iglesia, en el capítulo anterior, en el capítulo 3, en los versículos 12 y 13, me encanta porque aquí está la base, el fundamento para todo lo que hemos hablado en este episodio. Y es mi oración para ti. Mientras digo esto aquí en mi closet, que solamente veo ropa colgada, pero me imagino que tú estás ahí escuchándome. Oro por ti, que el Señor te haga crecer y abundar en amor para con todos, a fin de que Él afirme tu corazón irreprensible en santidad delante de Él, en la venida de nuestro Señor Jesús con todos sus santos. Él es el que va a producir en ti. Yo estoy segura que si tú eres una hija de Dios, al exponerte a su palabra, al recordar la santidad de Dios, hay algo en ti que está hirviendo allá adentro. Y si no está sucediendo y tu corazón está seco, ven al Señor en arrepentimiento y dile: Señor, aviva mi corazón. Señor, concédeme el arrepentimiento. Ayúdame a crecer en santidad. Ayúdame a abundar en amor para ti, para los hermanos a mi alrededor. Afirma mi corazón irreprensible en santidad delante de ti. Que yo pueda recordar que vivo delante de ti. Cuando venga ese impulso a quererme hacer caer, que yo recuerde que yo vivo delante de tu presencia, de manera que yo puedo correr confiadamente a ti para buscar ese socorro que necesito, esa ayuda oportuna. Y si a lo mejor me estás escuchando y ya cruzaste la línea y dices: Betsy, ya, soy un desastre. Todo esto parece como para alguien que no tiene sus pies sucios en el pecado. Quiero que tú recuerdes que para ti tengo la misma solución. El Evangelio es tu única esperanza. Jesús murió en la cruz para pagar por ese pecado que cometiste. Corre a Cristo y recibe de sus manos ese glorioso intercambio de tu maldad por su santidad. Pero no te quedes ahí. Vive en esa santidad. Deja que tu corazón sea cautivado por la santidad de Dios. Deja que tu corazón sea cautivado por todos los beneficios que has recibido en la vida, muerte y resurrección de Cristo en tu lugar. Y entonces responde en una vida en santidad que llama a otros, que llama a otras a vivirlo. Así que no te quedes aquí, por favor. Extiende esta conversación con una mujer madura en la fe. Habla con tu mamá, habla con una mujer piadosa de tu iglesia local. Comparte con ella tus luchas en esta área y pídele que te ayude a caminar conforme a la palabra de Dios. Ríndele cuentas, cuéntale acerca de tu vida. Oren juntas, crezcan juntas en santidad. Recuerda que estos medios digitales son como un trampolín que deben impulsarte a conectarte en tu iglesia local. Para eso hacemos lo que hacemos. Queremos que tú crezcas de manera saludable y eso sucede cuando te insertas y vives en la comunidad en la que Dios te ha colocado, en tu iglesia local. Dios te bendiga. Si crees que este episodio puede servirle a una amiga, compártelo. Y si tienes un testimonio de cómo Dios ha hablado a tu vida a través de este recurso o cualquier otro recurso de Aviva Nuestros Corazones, escríbenos a jovenverdadera@avivanuestroscorazones.com. Y si te sobra tiempo ahí donde estás, date un paseo por avivanuestroscorazones.com para que veas la cantidad de recursos que pueden ayudarte a crecer allí. Dios te bendiga. Joven Verdadera es un ministerio de alcance de Aviva Nuestros Corazones.
Para más recursos como este, visítanos en avivanuestroscorazones.com.